Perfecto. Muchas gracias, Pablo, entonces. Muchas gracias, Daniela, también. Y muchas gracias a todo el grupo de Ageocol, que realmente ha sido excelente que hayan tenido esta iniciativa para que nos conectemos todos los científicos, investigadores que trabajamos en este mundo de la geotermia. Así que los felicito y muchas gracias por invitarme. Bueno, como Pablo ya les mencionó, me llamo Diego Aravena, soy geólogo, estudié en la Universidad de Chile, estudié mi magíster ahí también, y soy miembro del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Pablo, ahí tú me dices si es que se ve el puntero. Sí, yo veo el puntero. Ujú. Perfecto, yo soy miembro del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, un centro de investigación que comenzó en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile, gracias a la motivación de un grupo de profesores que postularon a un fondo que les permitió iniciar este centro. Esto fue allá por el 2011 y desde entonces hemos estado realizando mucha investigación, en los primeros años enfocado en aspectos de exploración de alta entalpía, como para generación eléctrica, y en los últimos años, como tú mencionaste, Pablo, ya nos hemos dedicado mucho más a la baja y muy baja entalpía, a los usos directos y a los usos en particular de la bomba de calor geotérmico, que es una de las cosas que les voy a contar hoy. Esta presentación en particular se llama Evaluación de Potencial Somero en Santiago y otras ciudades del sur de Chile. ¿Okay? Acá ustedes ven una imagen de uno de los proyectos en los que hemos trabajado, donde utilizamos el agua subterránea para calefaccionar una escuela. Más adelante les voy a mostrar más detalles al respecto. No sé, Pablo, si estos avisos aparecen igual en la pantalla, pero va- brevemente hay cuatro partes que les voy a mostrar en esta presentación. Una pequeña introducción donde hablaremos de la bomba de calor geotérmica, su funcionamiento y los tipos de configuraciones que se utilizan para colectar calor desde el suelo o desde el agua subterránea. Los invito igualmente, si les interesa este tema, a que vean las presentaciones de Yasmán Raymond, de Alberto Ortiz también, y de José Acuña, que tuvieron muy buenas presentaciones donde contextualizan el uso de esta tecnología en Canadá, en Colombia y en Suecia. Así que los invito a ver esas presentaciones también. Después de esta introducción de bombas de calor geotérmica, vamos a entrar directamente a estudiar tres casos de estudio. Tres casos de estudio de prototipos de usos directos que implementamos en el sur de Chile. ¿Ya? Un colector horizontal cerrado, con el que calefaccionamos un invernadero, un colector vertical abierto, con el que calefaccionamos una escuela, y una exploración que hicimos para el uso directo de fuentes termales. ¿Ya? En cada uno de estos ítems vamos a ir mencionando distintas metodologías que ocupamos para la exploración para geotermia somera. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a mostrar los mapas de planes de ordenamiento territorial y cómo nosotros los utilizamos para hacer mapas de favorabilidad geotérmica, y también les voy a explicitar la importancia de las propiedades térmicas del subsuelo. Luego, cuando hablemos del colector vertical abierto, les voy a mostrar metodologías de exploración que ocupamos para encontrar agua, y además qué metodologías ocupamos para establecer o para cuantificar las propiedades hidráulicas del acuífero. Por último, ya en el uso de termas, les voy a mostrar otro método geofísico que complementamos con la exploración de los sistemas verticales abiertos, y también les voy a explicar cómo nos puede servir hacer los análisis químicos de la composición de estas fuentes termales. ¿Ya? Primero, a mí siempre me gusta partir con este esquema, porque siento que ayuda a clarificar mucho cuando uno nunca ha escuchado sobre esta tecnología. En particular, siempre me pregunto cuando preguntamos qué es una bomba de agua, casi todo el mundo sabe, casi todo el mundo ha tenido acceso a una bomba o ha estado alguna vez cerca de una bomba, ya sea una bomba para sacar agua de manera manual, o las bombas más comunes en la actualidad que funcionan con electricidad. Una bomba de agua es una máquina que nos permite transportar agua de un lugar a otro, ¿ya? De la misma forma, una bomba de calor es entonces tal cual, una máquina que nos permite transportar calor de un lugar a otro, ¿ya?
Y al igual que con una bomba hidráulica, también se debe utilizar energía, también se utiliza energía eléctrica, ¿ya? ¿Cómo se ve una bomba de calor? Se ve algo así. Un set de piezas que están interconectadas con tuberías por donde circula un líquido bien especial, que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Para que entendamos qué es el equipo que está dentro de esta cajita negra que se ve acá. Una bomba de calor consiste en 4 piezas que son muy sencillas, ¿ya? Son 2 intercambiadores de calor, que los ven acá a izquierda y derecha. Los intercambiadores de calor son piezas muy comunes que se usan en fontanería todo el tiempo. También consiste de un compresor, que está aquí en la parte superior, y de una válvula de expansión. El compresor es un compresor eléctrico que consume electricidad, ¿ya? Y que nos permite, es un compresor también típico, muy típico, que se usa en muchas industrias. Y la válvula de expansión también es una pieza muy típica que se utiliza en fontanería, en refrigeradores, en calefón, etc. ¿Ya? Estas 4 piezas están conectadas con una tubería por donde circula un refrigerante, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de que estamos usando un refrigerante? La gracia es que, en este ejemplo que les voy a mostrar acá, vamos a ver lo que pasa dentro de una bomba cuando queremos sacar calor de una fuente y llevar calor a otra. Es decir, enfriar un punto y calentar el otro, ¿ya? En este caso, yo tengo un refrigerante líquido que su gracia es que a menos 4 grados Celsius es líquido, no es hielo, como el agua, ¿ya? Y cuando alcanza temperaturas cercanas a los 0 grados, este refrigerante se transforma de líquido a gas, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una fuente de calor que tenga temperaturas que bordean los 1 o 2 grados, ya puedo utilizar ese calor para vaporizar este refrigerante, ¿ya? Ese es un primer paso en el que yo transformé un refrigerante muy frío a un refrigerante un poco menos frío, que está ya a 0 grados, y que además ahora ya no es líquido, sino que es gaseoso, ¿ya? ¿Qué ocurre después? Este gas pasa por el compresor, y ahí es donde ocurre la magia, ahí es donde está toda la magia, porque cuando nosotros comprimimos un gas, es la forma más eficiente de calentar algo, ¿ya? Es mucho más eficiente que hacer circular electricidad, es mucho más eficiente que prenderle fuego, es definitivamente la forma más eficiente de calentar. Al apretar un gas, va a aumentar su temperatura, y va a aumentar mucho, ¿ya? Tan así que nos permite, al apretarlo con el compresor eléctrico, podemos calentar este refrigerante, y lo podemos apretar para que suba su temperatura de 0 a 48 grados Celsius, en este ejemplo, ¿ya? Esta parte es la que consume energía eléctrica, ¿ya? En las bombas de calor. Una vez que tenemos nuestro refrigerante, que sigue siendo líquido, pero que ahora está comprimido y ya no está a 0 grados, sino que está a 48 grados Celsius. Entonces lo hacemos pasar por nuestro segundo intercambiador de calor, donde le entrega su temperatura al medio que queramos calentar, que puede ser agua, aire, una habitación, lo que sea, ¿ya? Al entregarle calor a este nuevo medio, se enfría a una temperatura que todavía sigue siendo relativamente alta, pero recordemos que este refrigerante todavía está comprimido, y es por eso que lo pasamos por la última pieza de este equipo, que es una válvula de expansión, que nos permite descomprimir el refrigerante que habíamos comprimido antes ahí arriba, en el compresor, y al descomprimirlo se enfría mucho, se enfría de 25 a menos 4 grados Celsius, y está listo para nuevamente comenzar el ciclo, ¿ya? Esto es lo que pasa dentro de una bomba de calor. Y entonces este mecanismo de bomba de calor, como habíamos dicho antes, nos permite transportar calor de un lugar a otro. El transporte puede ser desde una fuente como el aire, como el agua de un lago, el agua del mar o el agua subterránea de los acuíferos, o puede ser directamente el calor desde el suelo o desde las rocas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas estas fuentes de calor tienen temperaturas que nos permiten eventualmente calentar este refrigerante, ¿ya? Recordemos que el refrigerante necesita temperaturas muy bajas para vaporizarse, ¿ya? Y
generalmente lo que se hace es que el calor que le vamos extrayendo a estas fuentes lo transportamos mediante el equipo a agua. Agua que después podemos acumular en un estanque de inercia como este, que no es nada más que un termo enorme donde se guarda mucha agua, y la podemos calentar, por ejemplo, a 40 grados en este ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros usamos una bomba de calor y la usamos para sacarle temperatura al aire, se llama aerotermia. Y la aerotermia no es nada más que el aire acondicionado típico. El típico aire acondicionado que todo el mundo conoce y que es probablemente el que más se utiliza para refrigerar espacios, en Sudamérica por lo menos, es el aire acondicionado, también conocido como aerotermia, también conocido como bomba de calor aire-agua, ¿ya? En cambio, si nosotros utilizamos el agua subterránea, el agua del mar, el agua de un lago o el suelo, esta utilización se llama geotermia. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el aire es un aislante. Entonces ya es difícil sacarle temperatura y además generalmente está frío. En cambio, el agua subterránea o el suelo mantienen una temperatura constante a lo largo de todo el año, lo que me permite consumir mucha menos electricidad que si estuviera extrayéndole el calor al aire. Esa es la gran diferencia de cuando hablamos de bombas de calor aerotérmicas versus bombas de calor geotérmicas. Las bombas de calor geotérmicas son muchísimo más eficientes, tan así que se consideran energías renovables. Ahora, existen distintas formas en que podemos colectar el calor desde el subsuelo, ¿ya? Puede ser a través de... existen 4 sistemas que son los más clásicos. Un sistema horizontal, cerrado, que es el que vemos aquí arriba a la izquierda. Vemos una fotografía de ejemplo donde uno puede hacer zanjas. Estas zanjas tienen 2 metros de profundidad y si se fijan bien hay unas tuberías que están enterradas en esa zanja. Es de esas tuberías nosotros hacemos circular agua con refrigerante que si es que pasa muy fría es capaz de extraer calor del suelo, ¿ya? Y como es un sistema cerrado y horizontal, estos sistemas se llaman así, colector de calor horizontal cerrado, ¿ya? De la misma forma, usando una tubería, esa tubería la podemos, en vez de enterrar en el suelo, meterla en un pozo. También de forma cerrada, es decir, no sacamos agua del pozo, sino que enterramos una tubería en la que hacemos circular agua, ¿ya? Como pueden ver acá en la imagen de la derecha. Estos sistemas se llaman sistemas verticales cerrados. En tercer lugar, tenemos un sistema que se llaman sistemas con cuerpo de agua o pond loop, son conocidos comúnmente. Esto se traduce en, de nuevo, un sistema cerrado por el que hacemos circular agua con anticongelante, pero esta vez no lo hacemos circular ni por el suelo ni lo metemos en un pozo, sino que directamente se hunde en un lago, se hunde en el mar, se hunde en cualquier cuerpo de agua que sea lo suficientemente grande. Si es muy pequeño, uno corre el riesgo de enfriar demasiado el agua. Y por último tenemos los sistemas abiertos. Este es diferente a los demás porque no hacemos circular agua dentro de una tubería, sino que directamente extraemos agua de un pozo y a esa agua que vamos extrayendo le sacamos su energía. Y después de esa agua que le sacamos su energía, simplemente se puede reinyectar o se puede utilizar para lo que sea que uno quiera usarla, ¿ya? Por eso es que acá en la imagen tenemos un pozo, que este es el pozo que precisamente perforamos en un colegio en el sur de Chile. Estos son los 4 sistemas de colección de calor más comunes. Ahora, en cuanto a los 3 ejemplos que le quiero mostrar, quiero partir con un colector horizontal cerrado, ¿ya? Este colector horizontal cerrado se pueden realizar bastantes exploraciones diferentes, ¿ya? Partiendo por un plan de ordenamiento territorial. Luego hay que pasar a una etapa donde se miden las propiedades térmicas y donde se calculan y se miden las temperaturas del subsuelo, ¿ya? Para esto les voy a mostrar primero 2 ejemplos de Santiago y Talca, donde hicimos mapas de planificación, y después vamos a pasar a la zona de Puerto Aysén, en el sur de Chile, donde instalamos una bomba de calor con colector horizontal cerrado para calefaccionar un invernadero. Primero, los planes de ordenamiento territorial. Como ven ahí ustedes, estos planes de ordenamiento son una herramienta de planificación. Y son una herramienta que si es que las ciudades ya tienen planes de ordenamiento territorial, podemos directamente utilizar sin siquiera levantarnos del escritorio. Me explico. En el caso de Santiago, por ejemplo,
ya existen planificaciones territoriales donde nos dice cuál puede ser el tamaño de la casa máximo respecto al tamaño del patio. Por lo tanto, nosotros podemos mapear en todo Santiago las distintas proporciones que hay entre patio disponible y el área de la casa. ¿Por qué es esto importante? Porque si uno quiere instalar un sistema horizontal cerrado, es necesario en promedio tener al menos 3 veces el espacio que uno quiere climatizar disponible para enterrar el colector. Si mi casa mide 100 metros cuadrados, tengo que tener al menos 300 metros cuadrados disponibles, ¿ya? Entonces, acá en Santiago nosotros mapeamos, con otros investigadores, mapeamos cuál es la superficie disponible y cuando hay más superficie, lo cual quiere decir que es más favorable para instalar colectores horizontales cerrados, ¿ya? Es interesante también si uno ve Santiago. Santiago es una ciudad tremendamente segregada, donde en la zona oriente se concentran la gente de mayores recursos. Así que esto claramente también es un indicador de dónde se concentran las casas con patio. En cuanto a los aspectos que tenemos que considerar en este tipo de mapas, primero hay que partir por la disponibilidad de recursos geotérmicos. Es decir, si queremos utilizar el suelo, ya sea roca o ya sea el agua subterránea, tenemos que ser capaces de identificar cuál es la temperatura del agua subterránea, por ejemplo. Y ahí esto nos lleva al ejemplo de un mapa que se realizó en Talca, una ciudad cercana a Santiago, donde sí se mapearon las temperaturas subterráneas y se pudo identificar un efecto que se llama efecto isla de calor. Quiere decir que las aguas tienen mayores temperaturas directamente debajo del área más densamente urbanizada, ¿ya? Este es un factor importantísimo si nosotros quisiéramos utilizar bombas de calor en esa zona, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no queremos, por ejemplo, estar reinyectando agua caliente en un lugar donde hay agua muy fría y generar una afectación termal, ¿ya? Eso, entre muchas otras observaciones que nos pueden ayudar a definir mejor lugares para perforar y para instalar colectores horizontales, ¿ya? Dentro de los planes de ordenamiento territorial tenemos que fijarnos también en cuáles son los tipos de vivienda que hay en la ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tipo de vivienda, sus características de transferencia de calor, su envolvente térmica, nos va a decir cuánto va a ser la demanda energética, de qué tamaño es la bomba que tengo que comprar, la bomba de calor, cuántos kilowatts, ¿ya? Después, si a eso le sumamos el consumo de energía, es decir, cuántas horas de uso va a tener esa bomba de calor, podemos también diseñar cuál va a ser el tamaño del colector geotérmico, cuántos metros cuadrados de suelo voy a necesitar, cuántos metros de pozo, cuántos metros de colector vertical. Todo eso lo podemos diseñar una vez que tenemos la demanda energética y las horas de uso o el consumo de energía, ¿ya? Y por último también, obviamente, hay que fijarse mucho cuando existen barrios con industrias y edificios, porque en esos casos se pueden considerar configuraciones particulares para el sistema de colección, donde, por ejemplo, con solo algunos pozos se pueden calefaccionar procesos industriales y después con el calor remanente de los procesos industriales se pueden nuevamente calefaccionar barrios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante identificar zonas donde se pueden hacer estudios específicos. Eso en cuanto a los planes de ordenamiento territorial. Una vez que nosotros ya tenemos identificadas las zonas donde podemos instalar distintos tipos de colectores, hay que pasar a la segunda etapa, que es a compilar la información que vamos a necesitar para el diseño, ¿ya? Y dos de las más importantes de estas propiedades son las propiedades térmicas y la temperatura del subsuelo, ¿ya? Acá en este gráfico que ustedes ven aquí arriba a la derecha, se grafica la temperatura a lo largo de un año en 5 ciudades distintas y a 1,5 metros de profundidad. Es decir, uno entierra un termómetro a 1,5 metros de profundidad, lo deja midiendo la temperatura a lo largo de un año y uno obtiene curvas como estas, que son mucho más suaves que las curvas que uno mediría si estuviera midiendo la temperatura ambiente. Si se fijan, por ejemplo, en la ciudad de Coyhaique, que es una ciudad donde hace mucho frío, las temperaturas mínimas a 1,5 metros nunca bajan de 9 grados, ¿ya? Mientras que afuera, arriba, la temperatura del aire puede estar en valores fácilmente bajo cero, ¿ya? Aquí se visualiza una vez más por qué la bomba de calor geotérmica es tan eficiente.
porque estas variaciones tan pequeñas de temperatura a lo largo del año nos permiten ocupar poca electricidad, ¿ya? Acá además se ve reflejada otra propiedad de los suelos, que son sus propiedades térmicas, su conductividad térmica y su difusividad térmica. En este caso, todos los suelos, todas estas ciudades tienen una curva diferente. ¿Por qué? Por la suma de dos cosas. Porque tienen distintos climas, pero también porque sus suelos tienen distinta difusividad térmica. La que puede variar es hasta un 30%. Por lo tanto, es muy importante saber cuál es la difusividad térmica del suelo donde nosotros vamos a trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en base a esa difusividad térmica nosotros vamos a poder calcular las eficiencias. Cuando se trabaja con bombas de calor geotérmicas se habla del COP, que es un indicador de la eficiencia de la bomba. Es decir, si yo uso un watt eléctrico, ¿cuántos watts térmicos me va a entregar el equipo? Si yo uso un watt eléctrico en este caso, las bombas de calor con las propiedades de los suelos en distintas ciudades me van a entregar 4,14 watts térmicos, 3,8 watts térmicos y así, ¿ya? En solo estas 4 ciudades podemos ver que hay variabilidad en eficiencias de hasta un 10%. No parece tanto, pero si uno lo conversa con un ingeniero mecánico, les va a encantar mejorar la eficiencia un 10%. Y en base a todos estos datos que uno logra tomar en el tiempo, temperatura, propiedades térmicas, eventualmente calcular la eficiencia, uno también puede calcular cuánta es el área de intercambiadores, de colectores horizontales cerrados que necesitaría para calefaccionar distintas viviendas, ¿ya? Acá tenemos un gráfico donde está el área del intercambiador en función de la potencia que tendría que tener la bomba de calor, ¿ya? ¿Para qué? Para dos tipologías de vivienda distintas, viviendas de 56 metros cuadrados y viviendas de 100 metros cuadrados en 4 ciudades distintas. ¿Qué podemos ver acá? Que gracias a estos cálculos se puede identificar cómo para casas de 100 metros cuadrados de 4 ciudades distintas hay variabilidad en el área de los intercambiadores de más de 100 metros cuadrados, por ejemplo. Y eso es importante en costos, es importante en tiempos, ¿ya? Y lo mismo en la potencia. Para casas de 100 metros cuadrados, la diferencia en potencia, solo por haber medido bien las propiedades térmicas, puede ser del orden de 1 kilowatt, lo cual también se traduce en dinero. ¿Y para qué nos sirvió haber medido todas estas propiedades? Bueno, porque así se pudo diseñar adecuadamente la calefacción de un invernadero en Puerto Aysén, en la Patagonia chilena, donde hace mucho frío y donde antes de haber hecho este invernadero no se podía cultivar durante el invierno, ni siquiera dentro de invernaderos, ¿ya? Acá está el diseño donde se enterraron 1.400 metros de tuberías, ¿ya? Ese número, 1.400 metros, fue el que obtuvimos después de haber medido y diseñado con los pasos que les mostré antes, ¿ya? Y acá hay algunos valores de costos de lo que fue la inversión inicial, de lo que es el costo de operación durante el mes más frío y el costo de operación durante el mes menos frío. Podrán ver que los costos no son menores. Por lo tanto, si es que yo aumento la eficiencia de mi bomba en un 10%, si es que ocupo el largo adecuado de colectores, hace mucha diferencia en cuánto voy a terminar pagando a la larga. Y también hace mucha diferencia en cuál va a ser mi eficiencia, ¿ya? No es lo mismo que yo tenga una eficiencia de un 4, de un 4,5 o de un 3,5, ¿ya? Solo a modo de referencia, si las bombas de calor geotérmica tienen COPs que bordean los 4 a 5, en general las bombas de calor aerotérmicas tienen un COP que bordea los 2 a 2,5. Y acá tenemos algunas imágenes de ese sistema que consistió, como les mostré antes, en unas tuberías enterradas a 2 metros de profundidad. Por estas tuberías se hace circular agua a aproximadamente 0 grados, que tiene anticongelante, obviamente. Después esa agua se calienta a 2 o 3 grados tras pasar por los 1.400 metros de tubería, se colecta y se hace pasar por dentro de la bomba de calor donde ocurre toda la magia que les mostré al inicio de la presentación, lo que nos permite calentar agua a 40, 45 grados en un estanque de inercia y después con esa agua la hacemos circular a través de un sistema de distribución de calor, que en este caso son fan coils, que permiten distribuir el calor y mantener el invernadero a 18 grados, una temperatura muy cómoda.
Ahora, esa es el tipo de exploración que uno hace cuando tiene sistema, cuando está recién empezando, cuando está estudiando los planes de ordenamiento y cuando está midiendo propiedades térmicas. Pero luego hay una exploración que es más puntual, que es más enfocada en el proyecto, que es cuando queremos utilizar agua subterránea. Cuando queremos usar agua subterránea, las bombas de calor geotérmicas son más eficientes. Son entre un 20 y un 30% más eficientes que cuando queremos ocuparlas en un colector cerrado. Sin embargo, en este caso, hay que considerar que tenemos que primero encontrar el agua subterránea. Entonces, nosotros utilizamos principalmente una metodología que es la exploración geofísica mediante métodos eléctricos que les voy a mostrar a continuación, y una vez que se hace el pozo es súper importante estudiar las propiedades hidráulicas del acuífero, ¿ya? En este caso vamos a ir a la ciudad de Coyhaique, muy cerca de donde instalamos el invernadero, donde hicimos un sistema abierto para calefaccionar una escuela. En este caso el desafío era calentar el Liceo Altos de Macay, una escuela donde estudian alrededor de 300 alumnos en el número de salas que nosotros calefaccionamos. Ahí estudian alrededor de 300 alumnos, son 11 salas y un par de pasillos, son aproximadamente 600 metros cuadrados que se calefaccionaron. Acá está nuevamente el diagrama de cómo uno puede extraer agua subterránea, pasarlo por la bomba de calor y luego el agua se vuelve a reinyectar, ¿ya? Esto nos destaca nuevamente cómo el agua del pozo no circula al interior de las salas. El agua del pozo la pasamos por la bomba de calor. La bomba de calor nos permite calentar otra agua y esa otra agua es la que utilizamos para calefaccionar el interior de las salas, ¿ya? En este caso nosotros logramos extraer alrededor de 5 litros por segundo de agua a 10 grados Celsius, de una temperatura muy, muy constante en todo el año. Como estamos buscando agua subterránea, nosotros utilizamos una metodología de exploración que se llama tomografía de resistividad eléctrica, o ERT, por sus siglas en inglés. Este método consiste en enterrar una serie de electrodos a 5 metros de distancia a lo largo de entre 100 y 200 metros y medir la resistividad eléctrica del suelo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se introduce corriente al suelo a través de electrodos y mediante otros electrodos se mide la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje. ¿Cuál es la gracia de que podamos medir la resistividad eléctrica, o qué es el inverso de la conductividad eléctrica también? La gracia de esto es que nos va a permitir identificar la presencia de agua. ¿Por qué? Porque el agua es un conductor eléctrico. Por lo tanto, si tenemos un suelo sin agua, va a ser un suelo resistivo, que no conduce electricidad, versus que si tenemos un suelo con agua, va a ser un suelo conductor, que sí transmite electricidad, ¿ya? El tipo de resultados que obtenemos con esta metodología es algo así, es una sección donde podemos ver en profundidad, hasta profundidades de 30 o 40 metros, podemos identificar zonas donde hay distintos valores de resistividad eléctrica, que son valores que se usan generalmente en escalas logarítmicas, es decir, hablamos de rangos de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000 y de 1000 a 10.000, ¿ya? Esta metodología fue la que utilizamos para, primero, identificar dónde deberíamos hacer los pozos. Acá tenemos dos perfiles de tomografías de resistividad eléctrica, uno orientado suroeste-noreste y otro oeste-este, están acá, y pueden ver los resultados. Lo que nosotros pudimos identificar gracias a esto es que un suelo saturado en agua, en general, tiene una resistividad menor a los 300 ohm metros. Por lo tanto, nosotros pudimos interpretar todo lo que está debajo de las líneas punteadas como un suelo donde ya hay agua. Y todo lo que está arriba de esta línea vendría a ser un suelo que no está saturado en agua, o que está seco, ¿ya? Estas secciones, estas tomografías, nosotros las realizamos antes de hacer los pozos. Y en base a esta tomografía en particular, decidimos hacer este pozo acá, lo que resultó ser muy exitoso. Pudimos efectivamente encontrar un acuífero bastante benigno, que nos permitió sacar alrededor hasta 10 litros por segundo sin afectar el acuífero, ¿ya? Sin embargo, para nosotros poder decir esto, para poder afirmar que no estamos afectando el acuífero, primero tenemos que entender el acuífero, ¿ya? Y aquí es súper importante que se entienda que una vez que se hizo el pozo y se encontró agua, no es llegar y usarla. Primero hay que hacer
hay que hacer una serie de mediciones, hay que hacer pruebas de bombeo. ¿Por qué? Porque estas pruebas nos van a permitir hacer un manejo adecuado del recurso, ¿ya? Acá tenemos una foto de, por ejemplo, esta es una prueba de bombeo donde estamos sacando 10 litros por segundo. Esta prueba la estuvimos haciendo por un poco más de 20 horas, los que eventualmente nos permite obtener una curva de descenso. En este gráfico que vemos acá, vemos el descenso, este es un gráfico logarítmico donde vemos el descenso del nivel del agua en la medida en que vamos sacando agua del pozo, en el tiempo. No es necesario que entiendan del todo este gráfico, pero lo que sí quiero que sepan es que esto es lo que nos permite eventualmente definir las características del acuífero. Si va a ser un acuífero confinado, libre, semiconfinado, y también nos permite establecer cuánto caudal podemos sacar sin afectar el acuífero, ¿ya? Adicionalmente, al perforar, se debe registrar la estratigrafía. Es muy importante. Y también, una vez que está hecho el pozo, se debe medir la temperatura del agua subterránea en profundidad y también se debe medir su conductividad eléctrica, porque estos parámetros nos van a permitir definir hasta qué profundidad, por ejemplo, hay variaciones de temperatura estacionales. Y además, después, una vez entonces que juntamos toda esta información, vamos a poder definir cuáles son las características del acuífero, ¿ya? Y asociarlas directamente con la estratigrafía, que tiene que ser consistente. ¿Por qué es tan importante tener estos datos? Porque, bueno, lo que nosotros eventualmente buscamos es generar un modelo conceptual que nos permita identificar cuál va a ser la afectación del acuífero. Y si nosotros tenemos un modelo conceptual, por muy bueno que sea, si nosotros le ingresamos datos equivocados, los resultados del modelo van a estar equivocados, ¿ya? Así que lo más importante, incluso más que tener un modelo bueno, es tener los datos buenos, ¿ya? Es tener el levantamiento de información. Eso es lo más importante, ¿ya? Ahora ya, para ir terminando, no sé cómo estaré en el tiempo, Pablo, eh, les voy a hablar sobre un proyecto que tenemos también en el sur de Chile, pero en una zona que se llama Liquiñe. Y esta zona se caracteriza por que tiene fuentes termales. En este caso ya no estamos hablando de bombas de calor, sino que estamos hablando del uso directo de fuentes termales, ¿ya? Y aquí es donde vamos nuevamente a revisar algunos métodos geofísicos que nos permiten identificar la presencia de agua termal y vamos a revisar también la importancia de estudiar la composición química de los fluidos. Este es un mapa geológico de la zona de estudio, de la zona de Liquiñe. No me quiero extender mucho en lo que significa todo, pero sí quiero que puedan identificar acá. Todos los círculos verdes son termas, corresponden a termas. Y ¿qué es lo que más quiero que destaquen de este mapa? Son las fallas geológicas. Hay un claro control de la ubicación de las termas por las fallas geológicas, ¿ya? En particular acá nosotros nos vamos a enfocar en esta terma de Fucha, que está directamente encima de una falla que pone en contacto un basamento paleozoico con algunos intrusivos del Cretácico y del Neógeno. Ya les había hablado antes de la metodología geofísica de la tomografía de resistividad eléctrica. Ahora, a esta metodología de resistividad eléctrica le vamos a agregar un segundo método, que es el método de Nakamura, ¿ya? ¿Cuál es este método? ¿Qué nos permite este método? Este método se usa un sismómetro, ¿ya? Que nos permite medir el periodo de vibración vertical y horizontal del suelo. Cuando uno tiene una cuenca sedimentaria, esa cuenca, los sedimentos, están vibrando en una cierta frecuencia. Y esa frecuencia se puede medir con un sismómetro. Y se puede medir cómo vibra en la horizontal y cómo vibra en la vertical. Acá ustedes pueden ver más o menos cómo se ve. El equipo es un sismómetro, muy sencillo, y siempre es muy bueno acoplarlo al uso de un GPS diferencial. Este es más o menos el tipo de resultado que uno obtiene con estas mediciones, donde uno plotea la amplitud de la frecuencia de la vibración horizontal y vertical en función de la frecuencia. Eventualmente lo que uno obtiene es un pic, que si logra identificarlo, podemos establecer a qué profundidad estaría la interfaz entre el relleno sedimentario y el basamento de roca. ¿Qué tan profundo podemos perforar antes de encontrarnos con roca, en términos prácticos? ¿Ya? Acá tenemos un resultado que acopla estos dos métodos geofísicos
es el método de tomografía de resistividad eléctrica, que nos muestra estos colores que representan distinta resistividad eléctrica, como les había hablado antes. Los colores azules los podemos identificar con resistividades bajas, que quiere decir que probablemente en estas zonas hay presencia de agua, en las zonas que están con resistividades bajas, ¿ya? Y por otra parte, está acoplado con los resultados del método de Nakamura que les mencionaba antes, que nos está indicando dónde está la interfaz entre los sedimentos y los sedimentos superficiales y el basamento de roca, ¿ya? Entonces, si este es nuestro resultado de geofísica, nos traen este resultado, nosotros lo podemos inmediatamente comenzar a interpretar. Este es un buen dato, de aquí en adelante todo lo demás son interpretaciones, ¿ya? ¿Cómo podemos interpretarlo? Por ejemplo, primero definiendo los dominios donde hay cuerpos conductores, por ejemplo, versus cuerpos resistivos, cuerpos donde podemos identificar agua y cuerpos que probablemente están secos, ¿ya? Además, podemos trazar una línea entre todos los resultados del método de Nakamura que nos permita trazar en el fondo esta interfaz entre los sedimentos y la roca, ¿ya? En un tercer paso, una vez que logramos diferenciar roca, sedimento, sedimento seco, sedimento húmedo, roca seca y roca húmeda, entonces podemos definir todas las unidades hidrogeológicas que observamos en este contexto, ¿ya? Algo así es un ejemplo en 3 pasos de cómo se puede interpretar directamente este tipo de resultados, ¿ya? La geofísica del método de tomografía de resistividad eléctrica y la sísmica del método de Nakamura, ¿ya? Este tipo de resultado es muy útil porque nos está diciendo hasta qué profundidad podemos perforar antes de encontrarnos con la roca. Perforar en roca es más caro que perforar en sedimento, y también nos está diciendo dónde está el agua. Y ahora también ya los últimos estudios también nos sugieren que incluso nos podría permitir diferenciar entre cuando tenemos agua caliente, agua a alta temperatura, y cuando tenemos agua a temperaturas normales, ¿ya? Pero eso todavía está en proceso de investigación. Por último, y ya para ir terminando, les quiero destacar la importancia de hacer análisis de geoquímica de fluidos cuando queremos hacer uso directo de las termas, ¿ya? En particular, existen 2 herramientas que han sido ampliamente utilizadas en el diseño de estos sistemas, ¿ya? Los geotermómetros y los índices de saturación, ¿ya? Primero, los geotermómetros es una herramienta que, en base a la composición química de las termas, yo puedo estimar o inferir qué profundidad tendrá ese fluido en temperatura, o sea, ese fluido en profundidad, perdón. Ya no sabemos a qué profundidad, no sabemos si está a 500 metros o a 1 kilómetro o a 3 kilómetros, pero sí podemos estimar a qué temperatura estaría, ¿ya? Por ejemplo, y eso que en la práctica, ¿en qué se traduce? En que si es que sabemos que tenemos agua a más profundidad, podemos diseñar procesos que trabajen con esas temperaturas que son mayores, considerando que eventualmente vamos a poder perforar y obtener esa agua. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico donde en función de la temperatura existen una serie de aplicaciones, ¿ya? De aplicaciones que se le pueden dar al agua termal, ¿ya? Desde calentar el suelo, calentar invernaderos, procesamiento de alimentos, cultivo de champiñones, secado de frutas, etc. Y como verán, van cambiando los procesos que yo puedo utilizar en la medida en que tengo distintas temperaturas. Por lo tanto, si yo con geotermómetros pude estimar la profundidad que hay en un reservorio, eventualmente puedo también diseñar procesos que funcionen a estas altas temperaturas, sin necesariamente tenerlas en la superficie. La segunda herramienta que les quiero mostrar son los índices de saturación. El índice de saturación es un indicador geoquímico que nos dice, en base a la composición de las termas, nos dice si es que un mineral se está diluyendo o si un mineral está precipitando, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque a nosotros nos interesa mucho saber qué minerales pueden precipitar en los equipos, en las tuberías, en los motores, etc., ¿ya? En este gráfico que ustedes ven acá, estamos mostrando, por ejemplo, los índices de saturación del agua termal en esta zona
a la temperatura a la que sale en superficie. Estos son los datos que ven acá en Outflow. Y cuando este índice es positivo, nos está diciendo que hay minerales precipitando. Cuando el índice es negativo, nos está diciendo qué minerales se están diluyendo. ¿Ya? ¿Qué podemos ver acá de este gráfico? Que, por ejemplo, a la temperatura a la que surgen las termas actualmente, debería estar precipitando muchas zeolitas. Y eso es precisamente lo que vemos en terreno. ¿Ya? Ahora, la gracia de esto es que también podemos simular qué pasaría si es que nosotros tomamos esta agua a la temperatura a la que surge en superficie, que puede ser 60 hasta 80 grados, y la enfriamos hasta llegar a los 40 grados. Podemos simular qué es lo que pasaría. ¿Y qué podemos observar? A pesar de que no hay grandes diferencias, no hay cambios tan bruscos, sí podemos identificar, por ejemplo, que empiezan a precipitar sílice. Comienzan a precipitar minerales de sílice, los cuales pueden afectar enormemente el funcionamiento de las máquinas, de los equipos. Por lo tanto, es un factor que hay que considerar en el proceso de diseño. Ya para terminar, los quiero dejar con unas pequeñas conclusiones. En primer lugar, en nuestra experiencia, todas las aplicaciones de geotermia somera requieren entendimiento del agua subterránea, incluso los sistemas cerrados. Y en ese caso, los métodos eléctricos son una excelente herramienta, son una de las mejores herramientas para identificar unidades saturadas en agua. En segundo lugar, hay varias barreras al desarrollo de la geotermia somera, pero las que nosotros hemos identificado como las más importantes son, en primer lugar, la falta de conocimiento y el alto costo de inversión inicial. Si nosotros levantamos datos robustos en los aspectos geológicos, geofísicos y geoquímicos, vamos a poder mitigar estas barreras, vamos a poder diseñar equipos que tengan un menor costo, vamos a poder diseñar equipos que ocupen un pozo más somero o que tengan menos tubos enterrados, ¿ya? Y también vamos a tener la información suficiente para poder hacer la difusión y divulgación que ataca esta barrera de la falta de conocimiento. Por último, la labor de geólogas, geólogos y geocientistas en general es asegurarse de que todos los datos que tomamos sean robustos. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar, no nosotros, los van a utilizar los ingenieros para diseñar. ¿Para diseñar qué? ¿A qué profundidad perforar? ¿Cuál va a ser el largo de las tuberías? ¿Cuál va a ser la potencia de la bomba? Etcétera. Un largo etcétera. Y todos estos factores se traducen en costos eventualmente y pueden hacer que un proyecto sea un éxito o que sea un fracaso. Con eso termino. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Listo, Diego, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Agradecerle por la explicación tan detallada. Muchas de las cosas que dijiste al comienzo, sobre todo en el funcionamiento de la bomba de calor, fue bastante interesante, complementando pues lo que ya se había visto anteriormente. Y antes de pronto de seguir hablando de dudas, en mi caso, yo voy a leer entonces las preguntas que nos hacen por aquí los participantes. Elizabeth Enríquez, un saludo grande, un abrazo para Elizabeth. Ella es del equipo de la Geo El Salvador y nos pregunta a qué profundidades miden la temperatura para hacer isocontorno o mapa de temperatura del subsuelo. Existen distintas profundidades a las que uno podría medir, porque podríamos directamente querer medir la temperatura del agua subterránea, y en ese caso se mide la temperatura del agua que uno extrae de los pozos, o se meten sondaje a los mismos pozos. Nosotros cuando metemos una sonda a un pozo, generalmente son pozos relativamente someros, de no más de 50 metros. Y lo que medimos es un perfil de temperatura, donde en los primeros metros esta temperatura varía bastante y luego se transforma en una temperatura que es constante. Esa es la temperatura que nosotros utilizamos para hacer los mapas de isoterma. La temperatura que tiene el acuífero una vez que ya no está siendo afectada por la atmósfera, por así decirlo, que en general suelen ser entre 5 y 8 metros. Ahora uno también puede hacer mapas de temperatura del subsuelo, del suelo, no del acuífero. Y en ese caso, por ejemplo, puede enterrar o medir temperaturas en zanjas de 1,5 metros o de 1 metro, y en base a eso generar un mapa de temperaturas del subsuelo. Aunque hay que ser súper cuidadoso con eso porque
no es lo mismo medir las temperaturas en un abanico aluvial que si estoy en una cuenca glaciofluvial. Tienen propiedades distintas y por lo tanto tengo que tener ese cuidado extra. Ok, Diego. Aquí también nos escribe Fernando Rivas. Darle gracias a Fernando por su activa participación en los webinars. Fernando lo felicita por la presentación, muy bien Gracias. explicado, gracias. Y tengo un par de preguntas. La primera, él dice, de la aplicación del invernadero, hablando del costo inicial, ¿esto incluye la bomba de calor, trincheras, francoils, la instalación de intercambiador? Sí, sí, incluye todo eso, pero hay factores, hay valores que no está incluyendo, que es, y que sí consideramos que se tiene que tratar de hacer, que es, por ejemplo, la transferencia tecnológica, el levantamiento de los aspectos sociales que hay en torno a cada proyecto. A veces uno puede gastarse mucho dinero en comprar equipos muy buenos, pero el momento en que los deja instalados y uno ya se va para la casa, y no, si no ocurrió una adecuada transferencia tecnológica, es decir, que la gente del colegio o del invernadero se sientan empoderados con el equipo y sean capaces de manejarlo. Si es que eso no ocurre, el proyecto puede fracasar solo por eso, independiente de que hayamos usado equipos muy buenos y muy caros. En este caso igual el costo es un poco más alto de lo que sería, por ejemplo, en Santiago, no un poco, bastante más alto, porque estamos en una de las regiones más aisladas de Chile. Así que todos los costos que yo les estoy mostrando acá, que les mostré ahora, el costo de inversión inicial, es más alto de lo que uno esperaría en una ciudad un poco más grande. Ok, y él sigue preguntando, ¿se incluye el invernadero o esa parte? El invernadero ya estaba construido, Ok. sí. Ujú. ¿Y la tasa de retorno de ese proyecto calcularon? No, no tenemos calculado una tasa de retorno, principalmente porque hasta ahora hemos logrado solamente medir durante tiempos cortos de la eficiencia de la bomba y los costos. No hemos tenido un seguimiento que nos permita calcular la tasa de retorno. Mm, Además, este fue no fue un fondo de un privado, por decirlo así, fue un fondo del gobierno regional. Entonces, había otros factores que considerar que no eran explícitamente los económicos. ok. Y ahora pregunta también sobre el pozo vertical con el acuífero. ¿Cuál es la profundidad de ese pozo? La profundidad que nosotros perforamos, 36 metros. 36 Ok. metros y tuvimos mucha suerte porque era un acuífero muy bueno. Nos permitió, estábamos relativamente cerca de un río y eso sí tuvimos suerte porque en esa misma ciudad, si uno se sale de esa zona, al tiro entra a un relleno sedimentario que tiene mala permeabilidad y que en cualquier otra parte de la ciudad eso no hubiera funcionado. Como que nosotros justo estábamos encima de donde sí había posibilidad de que funcionara. Y por eso era muy importante hacer la exploración geofísica antes. Ok. Mm. Y sé que hablando de regulaciones de suelos, ríos, acuíferos en Chile, ¿tuvieron algún problema para introducir el intercambiador? Actualmente la regulación en Chile lo único que nos exige para instalar un sistema de este tipo es la inscripción del pozo. En Chile cuando uno hace un pozo, tiene que inscribirlo. Una vez que está hecho el pozo, tiene que inscribirlo. Y para inscribirlo en la Dirección General de Aguas tiene que tener pruebas de bombeo, tiene que tener el diseño del pozo. Y en base a la prueba de bombeo, la Dirección General de Aguas, ellos te indican cuánto caudal uno puede obtener, cuánto caudal uno podría sacar, lo que se llama un caudal ecológico. Obviamente esa regulación en Chile, como probablemente me imagino que en otros países de la región, no mucha gente las ha seguido siempre, por lo tanto hay muchos pozos que no están regulados, muchos. Pero en nuestro caso no tuvimos que hacer nada más que inscribir el pozo. Es un trámite que toma tiempo. En nuestro caso ya llevamos más de un año en eso, en la inscripción del pozo. Pero aparte de eso no hemos tenido que preocuparnos de aspectos regulatorios. Sin embargo, ya en Chile este año debería salir una nueva regulación en torno a los usos directos de la geotermia que considera aspectos, por ejemplo, de hasta qué profundidad se puede perforar, cuánto caudal se debería poder extraer, cuánto puedo enfriar el agua si la voy a reinyectar, porque por ejemplo yo podría reinyectar agua
y estar enfriándole el acuífero a mi vecino. Entonces todos esos aspectos van a estar regulados en esta nueva ley que debería salir este año en Chile. Ok, listo. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos, ¿qué te parece si nos quedan, a ver, un par de preguntas más? Yo no tengo problemas, Pablo, Intentamos démosle. responder. Listo. Entonces, por aquí nos dice Alejandra Noemi, que muchas gracias, muy interesante, muy bien explicado. Dice César Ale- Martínez, Alejandra Noemi es mi tía. Saludos a tu tía. Saludos, sí. Dice César Martínez, buena presentación, Diego, muchas gracias. Y pregunta, en sistemas abiertos de geotermia somera, ¿es posible que exista una contaminación térmica del suelo? ¿Cómo se toma en cuenta esto dentro del diseño? Sí, sí es posible. Uno tiene que diseñar, si por ejemplo va a ser un sistema abierto, yo voy a enfriar el agua y después la voy a reinyectar. Existe una normativa alemana donde ellos permiten que el agua que uno reinyecta no puede estar 5 grados más fría, entre 3 y 5 grados más fría que la que uno sacó. Esa normativa es de ellos y para llegar a eso uno tiene que haber hecho simulaciones de cuál es el efecto que puede tener esto desde el efecto en la biología hasta el efecto en la composición de las aguas. Pero como nosotros no tenemos esos estudios, nos encantaría, pero no los tenemos todavía, hasta ahora nos regimos por esa normativa. Nosotros como SEGA, no es que todos en Chile lo hagan así. Como SEGA nos regimos por esa normativa que, según los alemanes, genera un impacto muy mínimo en todos los aspectos, en la reinyección. Y lo que sí puede pasar cuando uno tiene un sistema horizontal cerrado, que yo lo he visto, puede llegar a pasar que uno haga circular agua tan fría por los tubos cerrados en el suelo que el suelo se llegue a congelar. Yo he visto casos donde el suelo se congeló y eso, en primer lugar, te baja la eficiencia de la bomba, la anula completamente, y en segundo lugar puede tener efectos en el mismo suelo, puede deformarse, y eso eventualmente también puede llegar hasta romper las cañerías. Ok, interesante. Mm, Diego, rápidamente, ¿y ustedes han yes. interactuado con la parte regulatoria sobre todo lo que han aprendido de los procesos? ¿Han ido como mejorando las normativas y eso teniendo en cuenta la experiencia de ustedes con lo que ellos no han incluido o no conocen? Sí, sí, hemos tenido interacciones con la gente del Ministerio de Energía acá en Chile, que son los que están haciendo la norma, y sí, creo o sea, hemos tenido interacciones, han escuchado nuestras sugerencias y esperamos que nos vuelvan a preguntar antes de que esto salga. Ok, bueno, ahora pasando a otra pregunta, Sí. Lucrecia Costa, buenas tardes, hola Lucrecia, dice, ¿cuáles son las diferencias de costos entre el proyecto de bomba de calor y el de uso de aguas termales? Hay diferencias importantes. Primero, en el de uso de aguas termales, uno no compra, no es necesario comprar la bomba de calor, que es el costo más importante. Uno directamente puede usar un intercambiador de calor, uno de estos intercambiadores que les mostré que está dentro de la bomba, uno lo puede usar para directamente hacer circular el agua de la terma por un lado y por el otro agua fría que uno tenga de otro lado. Entonces no hay bomba de calor entre medio. Entonces uno se ahorra en primer lugar ese costo de la bomba de calor y en segundo lugar se ahorra el costo de operación. La bomba de calor por el compresor ocupa bastante electricidad. Ustedes vieron ahí que en el caso del invernadero las cuentas pueden alcanzar los $500 en un mes. Obviamente, y por la misma razón, cuando uno diseña este tipo de sistemas, tiene que también hacer un modelo de negocio, donde evalúa lo que va a producir en el invernadero, cómo lo vas a vender, a cuánto lo vas a vender, y en base a eso se planifica también. No nos sirve de nada un invernadero que las ventas sean menores que lo que uno paga en electricidad. Ok, ok, listo Diego, esas son todas las preguntas. Fernando te agradece por la respuesta, muy claro todo, excelente presentación. Em, agradecerte, Diego, por la presentación,
por el tiempo, decirle a todos de que el SEGA es un aliado importante dentro de la Asociación Geotérmica Colombiana, tenemos un convenio con ellos, eh, estamos trabajando en varias cosas que luego les contaremos. Y Diego, esto también a los que han tenido el gusto de conocerlo personalmente, encontrarse con él, es una persona que todo el tiempo está sonriendo, todo el tiempo está transmitiendo una energía y lo pudieron escuchar en su voz aquí mientras hablaba. Siempre está abierto a cualquier, a aportar, si alguien tiene alguna duda, quiere aprender un poco más de las metodologías que se implementaron aquí, no duden en contactarnos, escribirnos al correo técnico @geocol.org o hablar los podemos poner en contacto con Diego. Y nada, Diego, muchas gracias, gracias a todos por participar acá y recordarles pues que todos los viernes a las 2 de la tarde vamos a estar reunidos. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por su atención también. Bueno, que estén muy bien todos, hasta luego. Chao, que estén bien.